Ella me traicionó. Yo desaparecí. Nunca planeé volver, pero ella me encontró. Me quedé mirando el teléfono de mi esposa, sintiendo cómo la rabia se convertía en hielo en mis venas. Los mensajes eran explícitos, inconfundibles, fotos, planes y declaraciones de pasión entre ella y David, su supuesto compañero profesional. Un mensaje, en particular, se me grabó a fuego en la mente. No puedo esperar a tener una noche más antes de que vuelvas a casa. A casa conmigo, a nuestro matrimonio de 12 años. Tomé capturas de pantalla de forma metódica, con la mano firme, a pesar de la tormenta que llevaba por dentro. Luego, coloqué su teléfono exactamente donde lo había encontrado, en la mesita de noche. Ella no volvería de San Francisco hasta dentro de 3 días. Era tiempo más que suficiente, para lo que yo tenía que hacer. Algunos hombres gritarían, romperían cosas, o la llamarían de inmediato con acusaciones. Hombres débiles. Yo no iba a darle la satisfacción de presenciar mi colapso emocional. No, mi respuesta sería mucho más poderosa. Mi nombre es Michael Grayson. Hasta hace casi un año, yo imponía respeto como capitán de bomberos en Denver. Tenía una hermosa esposa fotógrafa llamada Laura. Y llevaba una vida que la mayoría de los hombres envidiarían. Ahora, vivo desconectado de todo, cerca del lago Flathead, en Montana, enseñando técnicas de supervivencia a los turistas. Y viviendo completamente bajo mis propias reglas. Laura y yo nos conocimos durante el incendio de un almacén en el centro. Ella estaba tomando fotos para el Denver Chronicle, acercándose peligrosamente a la acción. Yo tiré de ella hacia atrás. Justo cuando una pared se derrumbó en el lugar donde había estado parada. Cuando el humo se disipó, me pidió mi número, para un artículo de interés humano, según ella. 3 meses después, estábamos comprometidos. Durante 10 años, tuvimos una relación sólida. Yo ascendí en las filas del departamento de bomberos. Ella construyó su negocio de fotografía. Viajábamos cuando era posible, hacíamos caminatas por las montañas rocosas los fines de semana. Y hablábamos de tener hijos algún día, pero nunca llegamos a eso. Entonces, hace 2 años, consiguió su contrato con National Geographic. Esto lo cambia todo, Mike, me dijo la noche que recibió la noticia. Y así fue, pero no de la manera que ninguno de los dos esperaba. Las primeras asignaciones eran manejables. Una semana fotografiando la vida silvestre en Yellowstone, o 10 días capturando glaciares en Alaska. Regresaba a casa llena de energía, y nos reconectábamos intensamente. Luego, los viajes se hicieron más largos. 2 semanas en Costa Rica, 3 en Kenia, siguiendo a conservacionistas. Es la naturaleza del trabajo, me explicaba cada vez que yo cuestionaba sus largas ausencias. No puedes apresurar la toma perfecta. Yo entendía de tiempos. Como bombero, el tiempo lo era todo. Saber cuándo avanzar, cuándo retirarse, y cuándo cambiar de táctica. Así que, me adapté, construí mis propias rutinas, y me mantuve enfocado en mi carrera. Entonces, llegó el proyecto de San Francisco. 6 meses documentando la renovación urbana, lo que requería viajes semanales al área de la bahía. Y ahí fue cuando David Sloan entró en nuestra historia. Es el escritor asignado para acompañarme en la serie, me explicó Laura durante la cena. Después de su primera semana. Solía trabajar para The New Yorker. Noté la forma en que sus ojos se iluminaron, al mencionarlo. El ligero rubor en sus mejillas. Lo vi todo, pero no dije nada. La observación es una habilidad de supervivencia. David cree que mi composición es revolucionaria, soltaba ella en medio de la conversación. David dice que podríamos ganar un premio por esta serie. David me llevó a este lugar increíble en Chinatown. Estrictamente profesional. Por supuesto. Nunca he sido del tipo celoso. En la extinción de incendios, la confianza lo es todo. Necesitas tener una confianza absoluta en tu equipo, cuando entras a un edificio en llamas.
Yo extendí esa misma confianza a mi matrimonio. Incluso cuando ella empezó a contestar llamadas en otras habitaciones. Incluso cuando nuestra vida sexual se volvió algo programado, en lugar de espontáneo. Incluso cuando comenzó a regresar de sus viajes con una energía diferente. Hasta que la vista previa de aquel mensaje brilló en su pantalla a las 2:00 de la madrugada. Todavía te saboreo en mis labios. Esa noche, me quedé acostado a su lado, estudiando el rostro junto al que me había despertado durante 12 años. Dándome cuenta de que había estado durmiendo junto a una extraña. Cuando llegó la mañana, la besé para despedirme, como de costumbre, antes de su vuelo. Te amo, me dijo ella, casualmente. Buen viaje, le respondí, mientras ya ejecutaba, en mi mente, mi estrategia de salida. Una vez que el estado de su vuelo indicó que había despegado, me moví con precisión militar. Vacié exactamente la mitad de nuestra cuenta conjunta. Ni un centavo más, ni un centavo menos. Empaqué una bolsa de lona con lo esencial. Llamé a mi jefe de bomberos para presentar mi renuncia, citando una emergencia personal. Le dejé una breve nota a mi hermano Tommy, un exmarine. Necesito desaparecer por un tiempo. Estoy bien. Me pondré en contacto cuando pueda. Luego, conduje hacia el noroeste, sin más destino que alejarme de allí. 11 meses pueden despojar a un hombre, hasta dejarlo en su esencia. Vivir casi en el aislamiento, trabajar con las manos, y estar separado de tu antigua identidad. Todo eso revela quién eres realmente, debajo de los títulos y las relaciones. Aterricé en Kalispell por necesidad, cuando mi camioneta necesitó reparaciones. Con poco dinero en efectivo, encontré trabajo en una tienda de artículos deportivos. Luego, más tarde, en el refugio, un complejo turístico exclusivo, donde turistas adinerados pagaban tarifas elevadas por auténticas experiencias en la naturaleza. Rachel, la dueña del refugio, me contrató de inmediato. Después de que le demostré técnicas básicas de supervivencia. Estos ejecutivos de tecnología pagarán $2,000 por un fin de semana. Solo para aprender a hacer fuego sin fósforos, me explicó ella con pragmatismo. Eres competente, y te mantienes al margen. ¿Cuándo puedes empezar? Rachel era atractiva, de unos 30 y tantos años, segura de sí misma, y capaz. Coqueteaba de vez en cuando, pero respetaba los claros límites que yo establecí. Quienquiera que haya sido, te dejó muy marcado, me comentó una vez. Después de que yo rechazara su invitación a cenar. Tan obvio es. Tienes la mirada de alguien que sobrevivió a una explosión. Pero que todavía se está revisando para ver si tiene metralla. No hay prisa. Algunas heridas necesitan su debido tiempo para sanar. Tiempo era algo que yo tenía en abundancia. Construí una nueva rutina, levantarme al amanecer. Trabajo físico hasta el agotamiento. Interacción social mínima. Me dejé crecer la barba, perdí la suavidad que la vida en la ciudad me había dado. Y gané músculo gracias al trabajo diario. Comencé a llevar un diario para organizar mis pensamientos, procesando todo. Sin el ruido de los consejos bien intencionados de los demás. Escribí sobre una rabia que se sentía fría en lugar de caliente. Sobre cómo calcular con precisión la manera de retirarme de una situación, en lugar de destruirla. Sobre el pensamiento estratégico, en lugar de la reacción emocional. Escribí hasta que comprendí mi propio poder, el poder de la ausencia. Mantuve silencio de radio en todos los frentes. Nada de redes sociales, ni de buscar su nombre en Google. La ruptura total era el único camino a seguir. Compré un teléfono prepago básico para emergencias, y le di el número solo a Tommy. Con instrucciones estrictas. Te está buscando, me dijo durante una de nuestras llamadas mensuales. Contrató a un investigador privado. Ella sabe por qué me fui, y afirmé. Apareció en mi casa llorando. Afirmando que desapareciste sin dar explicaciones. Quería saber si estabas a salvo. ¿Qué le dijiste? Que estás vivo,
y que eso es todo lo que puede saber. Buen chico, Tommy. ¿Planeas volver, Mike? No hay nada a lo que volver. Lo que no compartí con Tommy fue que había encontrado una paz inesperada en esta nueva existencia. El refugio atraía a una clientela interesante, desde ejecutivos corporativos hasta serios amantes de la naturaleza. Me gané la reputación de ser hábil, reservado, e indiscutiblemente en control. Las clientas, de vez en cuando, mostraban interés. Yo me negaba sin dar explicaciones. Por primera vez desde que conocí a Laura, me enfoqué completamente en mi propio camino. En lugar de adaptarme al viaje de otra persona. No se me escapaba la ironía del asunto. Tuve que perderlo todo, para poder recuperar mi independencia. El invierno llegó a Montana con una eficiencia brutal. El tráfico de turistas se redujo a los ocasionales aventureros de fin de semana. Yo cortaba leña, daba mantenimiento al equipo, y dirigía las raras expediciones de pesca en hielo. Para los huéspedes más resistentes. El aislamiento se intensificó con los días más cortos, pero yo me había acostumbrado a la soledad. Hasta el día en que ella me encontró, el 18 de diciembre. Recuerdo la fecha con claridad, el día después de la fiesta navideña del personal del refugio. Estaba registrando a una familia de Minnesota, cuando la puerta principal se abrió, trayendo una ráfaga de aire frío. Y a la última persona que esperaba ver. Laura estaba de pie en la entrada, con los copos de nieve derritiéndose en su cabello. Tenía el rostro más delgado de lo que recordaba, y sus ojos se mostraban inseguros al encontrarse con los míos. Llevaba un abrigo de lana roja que yo no reconocía, y sostenía una pequeña maleta con fuerza. El tiempo se comprimió. La familia en el mostrador se desvaneció, convirtiéndose en ruido de fondo. Mi cuerpo se tensó instintivamente, preparándose para la confrontación. Habitación para una persona, dijo en voz baja, acercándose después de que la familia de Minnesota se alejara. Sin saludos dramáticos, sin lágrimas, solo 3 palabras prácticas. Yo podría haberla rechazado, podría haberle dicho que se fuera. O podría haberle exigido que me dijera cómo me había encontrado. En su lugar, ingresé su información metódicamente, deslicé su tarjeta de crédito. Y le entregué una llave. Cabaña 8, la última en el camino de la izquierda. El desayuno empieza a las 7. Mi voz se mantuvo estable, sin revelar absolutamente nada. Gracias, respondió, mientras sus dedos rozaban brevemente los míos al tomar la llave. Dudó un instante. Luego, añadió, «Te ves bien, Michael». No le ofrecí respuesta, solo un asentimiento en dirección a las cabañas. Se fue sin decir una palabra más. Mantuve la compostura hasta llegar al baño del personal, donde mi estómago se revolvió de golpe. En un rechazo físico por su repentina aparición. Rachel me encontró lavándome la cara con agua fría. «Esa mujer que se registró, es tu pasado, ¿verdad?», preguntó Rachel directamente. Asentí una vez, secándome las manos de forma metódica. «¿Quieres que le diga qué tenemos sobre venta? ¿Que la haga irse?» Lo consideré brevemente. No, he estado huyendo de esto durante casi un año. Es hora de enfrentarlo cara a cara. Rachel me apretó el hombro. Mi apartamento está arriba de la oficina, por si necesitas un lugar para reagruparte. Esa noche, el sueño me evadió. Caminé de un lado a otro en mi cabaña, calculando la distancia entre mi puerta y la cabaña 8. ¿Cuál era su propósito aquí? ¿Cómo me había rastreado? ¿Qué podría querer, después de todo este tiempo? A las 3 de la mañana, caminé hasta el borde del lago congelado. La luna iluminaba el hielo, y las estrellas brillaban en lo alto, con la claridad del invierno. Me quedé allí hasta que el frío despejó mis pensamientos, enfocando mi determinación. Al amanecer, ya había tomado mi decisión. ¿La escucharía? Diría lo que tuviera que decir, y seguiría adelante. Con o sin cualquier cierre que ella estuviera buscando.
Ya había recuperado mi vida una vez. Podía hacerlo de nuevo. Laura estaba esperando en el comedor vacío, cuando llegué para preparar el café de la mañana. Estaba sentada, con las manos envueltas alrededor de una taza de té, luciendo a la vez familiar y extraña. Me encontraste, afirmé, haciendo el café con movimientos precisos. Y manteniendo la barrera del mostrador entre nosotros. Tardaste más de lo que esperaba. ¿Desapareciste por completo? Ella me estudió abiertamente. La barba te queda bien. ¿Por qué estás aquí, Laura? Directo. Sin preámbulos. Tomó un respiro medido. No para rogar perdón, ni para intentar recuperarte. Te mereces algo mejor que eso. Lo que yo merecía, era una esposa que no me engañara, respondí. Con la voz cortando el aire como una cuchilla. Ella se encogió, pero mantuvo el contacto visual. Sí, lo merecías. Ese simple reconocimiento, en lugar de excusas, me tomó por sorpresa. Estoy aquí porque te esfumaste sin dar explicaciones. Porque regresé a una casa vacía. Y a un esposo desaparecido. Porque durante semanas pensé que podrías estar muerto. Hasta que Tommy finalmente confirmó que estabas vivo, pero no quiso compartir nada más. Tú sabes exactamente por qué me fui, declaré sin expresión. Sí, ahora lo sé, pero no lo sabía entonces. Me reí sin gracia alguna. Qué conveniente. Yo lo vi todo, Laura. Los mensajes, las fotos, todo. Cerró los ojos brevemente. Yo sabía que algo andaba mal esa mañana. Mi teléfono había sido movido de lugar. Pero actuaste con total normalidad cuando te despediste. Sacudió la cabeza. No uní las piezas hasta que regresé de San Francisco, y descubrí que te habías ido. Los madrugadores comenzaron a entrar en el comedor. Bajé la voz. No vamos a hacer esto aquí. Trabajo hasta las 3. La cabaña 14 está vacía por mantenimiento. Encuéntrame allí. Si es que quieres hablar. Ella asintió, y yo me fui a la leñera. Donde pasé la mañana cortando troncos con una precisión enfocada. Hasta que mis músculos ardieron con un esfuerzo satisfactorio. La cabaña 14 olía a limpiador de pino y a pintura fresca. Encendí un fuego eficientemente, necesitando ocupar mis manos. Laura llegó exactamente a las 3, ahora vestida con jeans y un suéter grueso. Llevaba el pelo recogido en una simple cola de caballo. Tal como solía usarlo antes de que las asignaciones en revistas de lujo cambiaran su estilo. ¿Cómo me encontraste?, pregunté de inmediato, mientras ella se sentaba en un sillón. ¿Importa? Sígueme la corriente. Mi tono dejó claro que no era una petición. Suspiró. Tu tarjeta de crédito. Una transacción para gasolina en Missoule. El pasado mes de enero. Para cuando el investigador la rastreó. El rastro ya se había enfriado. Luego. Tommy mencionó que estabas en algún lugar cerca de Flathead. Llevo meses buscando en la zona. Quedándome en diferentes pueblos, y mostrando tu foto. Una camarera en Kalispey te reconoció. Asentí, tomando nota mental de la brecha de seguridad. Podía desaparecer de nuevo, en cuestión de horas, si fuera necesario. Tu turno, dijo ella. ¿Por qué irte así, Michael? ¿Por qué no confrontarme? Me quedé mirando las llamas. ¿Qué habría logrado una confrontación? Habrías mentido. Como lo habías estado haciendo durante meses. Lo habrías minimizado, o de alguna manera. Lo habrías tergiversado para culparme a mí. Tal vez, prometerías que nunca volvería a suceder. La clavé con una mirada directa. Pero no fue un error, ¿verdad? Fue una elección deliberada, que tomaste repetidamente. No intentó negarlo. Tienes razón. No fue cosa de una sola vez. ¿Cuánto tiempo? 4 meses.
El número me golpeó como un impacto físico. 4 meses de engaño, de volver a casa conmigo, de dormir a mi lado. Todo mientras llevaba encima el toque de otro hombre. ¿Lo amabas? La pregunta surgió antes de que pudiera detenerla. Creí que sí, admitió en voz baja. Me convencí de que era algo significativo. Y no solo una traición barata. Eso lo hacía más fácil de justificar. Y ahora, ya sabes. Sé que no fue amor, ni fue especial, solo una destrucción egoísta. Se inclinó hacia adelante. No estoy aquí para recuperarte. Michael. Estoy aquí porque debes saber que yo perdí más que tú. Me perdí a mí misma. Corté a través de su autorreflexión, con un sonido despectivo. Ahórrate la narrativa de víctima, Laura. No es victimismo, es la verdad. Su voz se endureció. David me dejó 2 semanas después de que desapareciste. Dijo que las cosas eran demasiado complicadas ahora. La revista canceló nuestro proyecto. Cuando los rumores se esparcieron. Aparentemente, acostarse con tu compañero de escritura. Viola la ética profesional. Su risa fue frágil. Perdí otros 3 contratos. Tuve que vender nuestra casa. No podía pagarla sola. Pasé meses en terapia. Tratando de entender por qué destruí todo lo bueno que había en mi vida. Se supone que debo sentir pena por ti. Pregunté, aunque una parte de mí se sintió reivindicada por su caída. No, se supone que debes entender. Que tu desaparición fue la respuesta más poderosa que nadie me ha dado jamás. Sus ojos brillaron por las lágrimas. No enfureciste, ni amenazaste, ni intentaste lastimarlo. Simplemente. Te eliminaste de la ecuación. Me dejaste sola para enfrentar exactamente en quién me había convertido. Sin el beneficio de poder convertirte a ti en el villano. El silencio llenó la habitación, a excepción del crepitar de las llamas. Afuera, la nieve comenzó a caer, y grandes copos eran visibles a través de la ventana. No soy el mismo hombre que se fue de Denver, dije finalmente. Esa persona dejó de existir, la noche que vi esos mensajes. Lo sé. Yo tampoco soy la misma. Metió la mano en su bolso, y sacó un sobre. Escribí todo, cosas que no pude decirte directamente. Lo que pasó con David. Lo que pasó después. Puedes leerlo, o quemarlo. Es tu elección. Lo colocó en la mesa, entre nosotros. Me quedaré 3 días. Luego me iré, y no tendrás que volver a verme nunca. Si eso es lo que quieres. Se levantó para irse, deteniéndose brevemente. Por si sirve de algo, Michael. Y sé que significa muy poco ahora. Nunca me he arrepentido de nada tanto en mi vida. Después de que se fue, me quedé mirando el sobre durante horas. Viendo cómo las sombras se movían por el suelo de la cabaña. Eventualmente, lo recogí, y lo guardé sin abrir en el bolsillo de mi chaqueta. Algunas verdades requerían del momento adecuado. Evité el refugio principal al día siguiente. Liderando una expedición de raquetas de nieve durante todo el día. Para un grupo de abogados corporativos. Las exigencias físicas y la responsabilidad por la seguridad de los demás. Me proporcionaron una distancia temporal de la confrontación emocional que la aparición de Laura había desencadenado. Cuando regresé, Rachel me esperaba con un termo de café mezclado con whisky. Te estuvo buscando, dijo Rachel, entregándome una taza humeante. Le dije que estabas fuera, con unos clientes. Te lo agradezco. Es atractiva. Se nota que es de gustos caros. La evaluación de Rachel se mantuvo neutral. Solía ser diferente. La gente cambia. No siempre para mejor. Rachel me observó por encima de su taza. ¿Sabes lo que dicen sobre los incendios forestales? A veces son necesarios. Limpian la maleza muerta. Para que pueda surgir nueva vida.
¿Es tu forma de decir que esta confrontación podría ser beneficiosa? Se encogió de hombros. Solo digo. A veces, la destrucción sirve para un propósito. Esa noche, en mi cabaña, finalmente abrí la carta de Laura. Eran 8 páginas de su caligrafía familiar, antes íntima, y ahora. Como recibir un mensaje de una extraña. Detallaba todo sin poner excusas. Cómo comenzó la aventura, después de una sesión de fotografía nocturna. Cómo David la hacía sentirse valorada, en aspectos que ella no había reconocido que le faltaban. Cómo la emoción se convirtió en adicción. Cómo compartimentaba su vida, diciéndose a sí misma que yo nunca lo descubriría. Y que podía mantener ambos mundos. Luego, vino el después. El abandono inmediato por parte de David, una vez que surgieron las complicaciones. Las consecuencias profesionales, la decepción de sus padres. Y la aplastante comprensión de que había cambiado la sustancia por la ilusión. El párrafo final golpeó con precisión. No espero ni merezco tu perdón. Pero debes saber que tu silencio fue más poderoso de lo que cualquier ataque de rabia podría haber sido. Me obligaste a juzgarme a mí misma. Sin la distracción de tu ira. No había nadie a quien culpar, nadie peleando conmigo. Solo la pura consecuencia de mis acciones, reflejada en una casa vacía. Me rompió. De las maneras en que necesitaba ser rota. Espero que algún día vuelvas a encontrar la felicidad. Tú. Más que nadie que haya conocido, te la mereces. Leí la carta 3 veces, luego salí, y corté leña a la luz de la luna. Hasta que mis músculos exigieron descanso. Al segundo día, encontré a Laura sentada sola en la terraza trasera del refugio. A pesar del frío cortante. Llevaba una parca prestada que le quedaba grande, y miraba hacia el lago congelado. Evalué la situación, y luego, me senté deliberadamente en la silla de al lado. Leí tu carta, declaré, después de un silencio medido. Ella asintió, sin dejar de mirar el lago. Y nada. Es lo que es. Siempre tuviste un don para ser directo. Una leve sonrisa asomó a sus labios. ¿Por qué hacer todo este viaje? ¿Por qué no llamar por teléfono? Se volvió para mirarme. ¿Habrías contestado si hubiera llamado? No. Ahí tienes tu respuesta. Se ajustó más la parca. Además, necesitaba ver tu rostro para saber que realmente estás bien. No estoy bien, admití, pero estoy en camino de estarlo. Pareces más fuerte de alguna manera, más decidido. Perderlo todo tiene ese efecto. Reduces la vida a sus fundamentos. Una ráfaga de viento hizo que la nieve se arremolinara por la terraza. Laura se estremeció. Deberías entrar, le aconsejé. En un minuto. Dudó. Vi tu diario en el escritorio de tu cabaña, cuando dejé la carta. ¿Estás escribiendo de nuevo? La pregunta me sorprendió. En nuestros primeros años, yo escribía sobre todo historias que nunca le mostraba a nadie. Lo había dejado de lado con el avance de mi carrera y las complicaciones de la vida. Solo organizando pensamientos. Nada creativo. Deberías intentarlo de nuevo. Eras bueno. Hay muchas cosas que debería intentar de nuevo. Me puse de pie. Pero algunas cosas no están destinadas a ser retomadas. Su expresión decayó un poco, reconociendo el significado de mis palabras. ¿Me parece justo? Cuando me di la vuelta para irme, me dijo, Tommy te extraña. No lo admitirá, pero lo hace. Tommy sabe cómo encontrarme. Él dice lo mismo de ti. Hice una pausa. Tal vez en la primavera. No era un compromiso, pero era algo. Una apertura calculada en el muro que yo había construido. Esa noche, soñé con fuego controlado. No con los incendios caóticos que había combatido como bombero, sino con una quema táctica. Necesaria y purificadora.
Me desperté con una claridad inesperada. Al tercer día, su último día, una tormenta de nieve masiva azotó la región. El refugio se quedó sin energía alrededor del mediodía. Los generadores de emergencia mantuvieron los sistemas esenciales. Pero les aconsejamos a los huéspedes que permanecieran en sus cabañas. Que contaban con chimeneas y provisiones de emergencia. Estaba ayudando a Rachel a repartir mantas adicionales. Cuando me di cuenta de que Laura no estaba por ninguna parte. Su auto seguía en el estacionamiento, desapareciendo rápidamente bajo la nieve fresca. Salió a caminar temprano esta mañana, mencionó una de las empleadas de limpieza. Dijo algo acerca de querer ver el sendero norte antes de irse. El sendero norte, 5 millas a través de un denso bosque, hermoso. Pero peligroso durante una tormenta. Incluso los excursionistas experimentados podían perder la orientación. Cuando los puntos de referencia desaparecían bajo la nieve. ¿Hace cuánto tiempo? Exigí saber, alcanzando ya mi equipo. 4, tal vez 5 horas. Rachel captó mi expresión. No vas a salir con este clima. Tengo que hacerlo. Ella no conoce estos bosques. Michael, la visibilidad es nula. La temperatura está bajando. Ambos podrían terminar muertos. Llevaré la radio de emergencia y el GPS. Marcaré las coordenadas cada cuarto de milla. Ya me estaba poniendo más capas de ropa. Si no vuelvo en 3 horas, llama a búsqueda y rescate. Rachel sabía que era mejor no discutir más. Me ayudó a empacar los suministros de emergencia, sus movimientos eran eficientes. Pero su expresión era sombría. Aún debe significar algo para ti, observó, mientras yo revisaba la radio. Fue mi esposa durante 12 años, respondí con firmeza. Ten cuidado. Me apretó el brazo. Este instinto de héroe hará que te maten algún día. Le dediqué un asentimiento tenso. Evaluación de riesgos calculada. Conozco estos bosques. En el momento en que salí, la ferocidad de la tormenta me golpeó con toda su fuerza. La nieve impulsada por el viento aguijoneaba cualquier parte de piel expuesta. Y la visibilidad se extendía apenas a 10 pies. Me bajé las gafas protectoras y me moví hacia el sendero norte. Abriéndome paso a través de la nieve que me llegaba a las rodillas. En condiciones normales, podía recorrer todo el sendero en menos de 2 horas. Con este clima, me tomó 45 minutos tan solo llegar a la marca de la primera milla. Llamé a Laura por su nombre periódicamente, pero el viento se tragaba mi voz casi de inmediato. A las 2 millas, encontré su primera señal, una bufanda roja atrapada en una rama. Mi enfoque se agudizó. Ella estaba aquí en alguna parte, probablemente desorientada. Y posiblemente hipotérmica si había estado afuera durante horas. Laura, grité, formando un cuenco con las manos alrededor de la boca. Nada. Seguí avanzando, buscando cualquier alteración en el patrón de la nieve. Media milla más adelante, vi huellas que se desviaban del sendero. Una señal clásica de alguien perdido, probablemente tratando de encontrar refugio. Las huellas llevaban hacia un grupo de grandes rocas, que formaban un cortavientos natural. Al acercarme, vi una figura acurrucada, presionada contra la cara de la roca. Parcialmente cubierta de nieve. El rostro de Laura estaba peligrosamente pálido. Sus labios tenían un tinte azulado. Estaba consciente, pero claramente en una etapa intermedia de hipotermia, temblaba violentamente. Y arrastraba las palabras. Michael, ¿cómo me encontraste? Rastreo, dije simplemente, desplegando de inmediato la manta térmica de emergencia. Y envolviéndola a su alrededor. ¿Puedes caminar? Intentó ponerse de pie, pero sus piernas colapsaron. No puedo sentir mis pies. No hay problema. Te tengo. La levanté eficientemente, pesaba menos de lo que recordaba, y la aseguré contra mi pecho. Sigue hablando. Mantente consciente.
Qué estúpida, murmuró contra mi hombro. Pensé que volvería antes de que azotara la tormenta. Menos hablar de errores, y más concentrarse en mantenerse despierta, le indiqué. Comenzando el desafiante viaje de regreso. Cada paso exigía el máximo esfuerzo contra el viento y la nieve. Mis músculos trabajaban al límite de su capacidad, cargándola a través de los montículos de nieve cada vez más profundos. ¿Por qué viniste por mí?, preguntó, después de lo que parecieron horas de movimiento. Podrías haber dejado que yo también desapareciera. Ese no es quien soy, afirmé con firmeza, ajustando mi agarre. Nunca lo fui. Por eso te amaba, susurró. Todavía lo hago. No respondí, concentrándome, en cambio, en navegar a través de condiciones de casi total ceguera blanca. Cuando las luces del refugio finalmente aparecieron a través de la cortina de nieve, el alivio casi hizo que mis rodillas cedieran. Rachel y 2 empleados salieron corriendo, tomando a Laura de mis brazos y apresurándola hacia el interior, junto a la chimenea. Me quedé en la puerta, reconociendo de pronto mis límites físicos. Y viendo cómo le quitaban las capas exteriores mojadas, para luego envolverla en mantas secas. Sus ojos buscaron los míos al otro lado de la habitación, agradecidos, adoloridos. Y llenos de palabras no dichas. Me di la vuelta, necesitando distancia para procesar lo que acababa de suceder. Lo que significaba el hecho de que había arriesgado mi vida para salvar la suya, sin dudarlo. Rachel me encontró más tarde en la cocina, bebiendo café de manera metódica. Todavía con mi equipo cubierto de nieve incrustada. Va a estar bien, me informó. Sin congelación, solo hipotermia leve. El doctor dice que tuvo suerte. Bien. Eso fue, o increíblemente valiente, o notablemente estúpido, dijo Rachel, sentándose frente a mí. Probablemente ambas cosas. Me encogí de hombros. Conocía el terreno, y tenía el equipo adecuado. No me refería a eso, y lo sabes. Me estudió de cerca. ¿Todavía te importa? Es complicado. Siempre lo es. Se levantó, apretándome el hombro al pasar. Está preguntando por ti. Habitación 3. La movimos dentro del refugio principal por esta noche. Me quedé solo después de que Rachel se fue, trazando la estrategia para mi próximo movimiento. La tormenta seguía rugiendo afuera, reflejando mi conflicto interno. Eventualmente, me dirigí a la habitación 3 y toqué con firmeza. Adelante, gritó Laura, su voz sonaba más fuerte que en la montaña. Estaba recostada en la cama, el color había vuelto a su rostro, y estaba envuelta en varias mantas. Una bolsa de suero colgaba junto a la cama. Líquidos para la rehidratación. Gracias, dijo simplemente, mientras yo tomaba la silla junto a la cama. Habría muerto allá afuera. ¿En qué estabas pensando, yendo a caminar con una tormenta acercándose? Mi tono no llevaba acusación alguna, solo una pregunta directa. No estaba pensando de manera táctica. Quería echar un último vistazo al lugar que se había convertido en tu santuario. Ajustó el borde de la manta. Voy a posponer mi partida, obviamente. El doctor dice que no puedo viajar por al menos 2 días. Asentí una vez. Lo que sea necesario. Michael, comenzó, y luego dudó. Allá afuera, cuando me encontraste, dije algo. Estabas hipotérmica, la interrumpí. Estado mental alterado. Eso no lo hace menos cierto. Sus ojos se clavaron en los míos. Todavía te amo. Nunca dejé de hacerlo. Pero esa es mi carga, no la tuya. Me puse de pie, necesitando distancia de esa corriente emocional. Deberías descansar. Espera, me llamó cuando llegué a la puerta. Hay algo más que deberías saber. Algo que no incluye en la carta. Porque quería decírtelo directamente. Me detuve, con la mano en el pomo de la puerta. David me contactó el mes pasado,
quería que volviéramos. Ahora que su nueva relación había fracasado. Su voz se endureció. Le dije exactamente a dónde podía irse. Le dije lo que yo había perdido por nuestro egoísmo. Él se rió. «¿Michael?» Dijo que yo estaba siendo dramática. Me volví, sorprendido por la rabia controlada en su expresión. Ahí fue cuando supe que tenía que encontrarte, continuó. No para recuperarte. Entiendo que ese puente está quemado. Sino para decirte que hiciste lo correcto al irte como lo hiciste. Era la única manera de que yo alguna vez comprendiera la magnitud de lo que había hecho. Un silencio pesado llenó la habitación. Gracias por decírmelo, dije finalmente. No estoy pidiendo otra oportunidad, Michael. No la merezco. Solo necesitaba que supieras. Que al menos uno de nosotros finalmente entiende el costo de todo. Asentí una vez, y luego me fui, cerrando la puerta firmemente detrás de mí. La tormenta continuó durante 2 días más, confinando efectivamente a todos en el refugio. Mantuve mi enfoque en las operaciones de emergencia y las necesidades de los huéspedes. Encontrándome con Laura solo a la hora de las comidas. Donde intercambiábamos una conversación civilizada, pero distante. En la tarde en que los caminos finalmente fueron despejados, la encontré en el vestíbulo. Con la maleta empacada, pagando su cuenta con Rachel. Tu auto ha sido excavado, dije, acercándome con pasos medidos. Los neumáticos deberían responder bien. Pero toma los pasos de montaña despacio. Todavía hay tramos helados. Lo haré. Dudo. Supongo que esto es un adiós, entonces. Supongo que lo es. Rachel se alejó con tacto, dándonos privacidad. ¿Qué harás ahora?, pregunté. De vuelta a Denver. He estado aceptando trabajos de publicaciones más pequeñas. No es National Geographic. Pero es trabajo honesto. Se ajustó la bufanda, una nueva, ya que la roja seguía perdida en el bosque. ¿Y tú? Te quedarás aquí. Por ahora, se adapta a mis propósitos. Asintió, y sus ojos escanearon mi rostro, como si lo estuviera memorizando. Ya sabes dónde encontrarme. Si alguna vez quieres hablar. Sin presiones, sin expectativas. Lo sé. Nos quedamos allí brevemente, en el espacio comprimido de 12 años de historia compartida. Tengo algo para ti, dije con decisión, metiendo la mano en mi bolsillo. Le entregué una libreta pequeña y gastada. Mi diario, el primero. Lo tomó con evidente sorpresa. Michael, no puedo. Quiero que lo tengas. Tal vez te ayude a entenderlo todo. Sus dedos temblaron un poco al aceptarlo. Gracias. De forma impulsiva, se puso de puntillas y me besó en la mejilla. Un fantasma de intimidad familiar, que ni recibí con agrado, ni rechacé. Sé feliz, Michael, susurró. Eso es todo lo que quiero para ti ahora. Vi desde los escalones del refugio cómo se alejaba, con la nieve remolinándose a su paso. Hasta que sus luces traseras desaparecieron en la curva de la montaña. Rachel apareció a mi lado, y su aliento formó una nube en el aire frío. ¿Estás bien? En camino de estarlo, respondí con una evaluación genuina. Podría volver, ya sabes. Tal vez. Me volví hacia el refugio. Pero yo no estaré esperando. Esa noche, comencé un nuevo diario. La primera entrada fue directa. Hoy enterré el pasado. No con perdón, aún no llego ahí, pero sí con claridad. Ambos teníamos fallas de diferentes maneras. Ahora, ambos nos estamos reconstruyendo en diferentes lugares. Eso tendrá que ser suficiente. 2 semanas después de que Laura se fuera, mi teléfono sonó con un número desconocido. La voz de mi hermano Tommy se escuchó al otro lado, inusualmente vacilante. Mike, ¿estás sentado? Mi cuerpo se tensó. ¿Qué pasó?
Es Laura. Tuvo un accidente en la enero del 25. En las afueras de Denver. Un choque frontal contra un conductor ebrio. El mundo se movió por un momento. Está viva, pero está en estado crítico, Mike. Múltiples cirugías. No están seguros de qué pasará. Su voz se fue apagando. ¿Quién más conoce mi ubicación?, exigí saber. Solo llamé a su hermana Emma. Me pidió tu número. Dijo que Laura ha estado preguntando por ti. Cerré los ojos brevemente. Imágenes pasaron por mi mente. Laura riendo en nuestra cocina. Laura durmiendo a mi lado. Laura alejándose del refugio. Dale a Emma mi número, decidí. ¿Vas a regresar?, preguntó Tommy. No lo he decidido. Pero me encontré revisando los horarios de los vuelos de Kalispell a Denver. Incluso mientras hablábamos. Emma llamó una hora más tarde, tenía la voz áspera de tanto llorar. Michael, soy Emma. No sé si vendrás, pero ella no deja de preguntar por ti. Los doctores dicen. Su voz se quebró. Nos aconsejan que nos preparemos para lo peor. ¿En qué hospital? UCI del Denver Memorial, cuarto piso. Te haré saber mi decisión. Caminé de un lado a otro en mi cabaña durante horas esa noche, luchando contra impulsos conflictivos. Una parte de mí quería mantenerse distante, para proteger la nueva vida que había construido. Otra parte reconocía que, sin el cierre adecuado, el fantasma de Laura me perseguiría indefinidamente. Por la mañana, ya había tomado una decisión. Reservé un vuelo en lugar de conducir, era más eficiente, y le dejé una nota a Rachel. Explicando mi ausencia temporal, voy a Denver, asunto personal, vuelvo en 3 días. El vuelo de Kalispell a Denver me dio tiempo para prepararme mentalmente. Haría una visita breve, haría las paces, y volvería a Montana. Sin dejarme arrastrar de nuevo al enredo emocional. Limpio, controlado, concluyente. Emma me recibió en la entrada del hospital, con el rostro pálido por el agotamiento. Me abrazó con fuerza, algo inesperado, dada nuestra relación previamente distante. Gracias por venir, susurró. ¿Cómo está? Mi tono se mantuvo neutral. La expresión de Emma se desmoronó. Crítica. Hemorragia interna. Un pulmón colapsado. Lesión en la columna. Ya lleva 2 cirugías. Señaló hacia los ascensores. Está consciente, pero fuertemente medicada. Puede que no te reconozca. Asentí, preparándome antes de seguirla a la unidad de cuidados intensivos. La mujer en la cama del hospital apenas se parecía a la Laura que yo recordaba. Tenía el rostro moteado de moretones, y un ojo cerrado por la hinchazón. Tubos y cables la conectaban a varias máquinas. Cada pitido era un recordatorio de su estado precario. Me acerqué deliberadamente, tomando la silla junto a su cama. Su mano, la que no estaba envuelta en un yeso, descansaba con la palma hacia arriba sobre la sábana blanca. Después de una breve consideración, coloqué mis dedos contra los suyos. Su ojo descubierto parpadeó y se abrió al sentir el contacto. El reconocimiento se asomó lentamente, a través de la neblina de los medicamentos. ¿Michael? Su voz era apenas audible por encima del sonido de las máquinas. ¿Viniste? Vine, confirmé simplemente. No pensé que lo harías. Necesitaba un cierre. Una pequeña sonrisa apareció en sus labios agrietados. Siempre honesto. Me incliné más cerca, manteniendo la voz baja. No puedo quedarme mucho tiempo, Laura. He construido una nueva vida. Lo sé. Sus dedos se curvaron débilmente alrededor de los míos. Solo me alegra verte una vez más. Me quedé sentado con ella durante toda la tarde, manteniendo la distancia emocional. Mientras le brindaba el contacto humano que claramente necesitaba.
Cuando llegaron los doctores para sus rondas vespertinas, aproveché la oportunidad para salir un momento. Necesito hablar contigo, le dije a Emma en la sala de espera, sobre asuntos prácticos. Emma pareció sorprendida por mi actitud directa, pero asintió. Regreso a Montana mañana, declaré sin preámbulos. No puedo ser parte de esta situación a largo plazo. Pero ella te necesita, Michael. Los doctores dicen que tener a los seres queridos presentes mejora las posibilidades de recuperación. Ya no soy su ser querido, Emma. Eso terminó cuando ella eligió a David. Los ojos de Emma brillaron con una ira momentánea. Entonces, simplemente la vas a abandonar así, cuando podría estar muriendo. No soy responsable de su recuperación. Mi voz se mantuvo estable. Vine a despedirme adecuadamente. Eso es todo lo que puedo ofrecer. Ella todavía te ama. Eso es desafortunado para ella. Emma se quedó mirándome, claramente conmocionada por mi frialdad. ¿Has cambiado? Sí, para mejor. Cuando regresé a la habitación de Laura, ella estaba despierta, mirando hacia la puerta como si me estuviera esperando. Te vas, dijo de inmediato, su percepción no había disminuido, a pesar de su estado físico. No la insulté con negaciones. Mañana por la mañana. Asintió levemente, haciendo una mueca de dolor por el movimiento. Lo entiendo. ¿De verdad?, pregunté, volviendo a ocupar la silla junto a su cama. Tú reconstruiste tu vida. Yo no tengo lugar en ella. Su voz sonaba más fuerte ahora. Como si estuviera reuniendo la energía que le quedaba para esta conversación. No querría que te quedaras por lástima. Qué bien, porque no lo haré. Su ojo sano me estudió. Hay algo diferente en ti ahora. Algo más duro. Tuve que volverme más duro para sobrevivir a lo que pasó. Lo siento, Michael. Por todo. Sé que lo sientes, pero eso no cambia nada. Cerró el ojo brevemente. Antes de que te vayas, ¿leíste mi diario? ¿El que dejé en tu cabaña? Negué con la cabeza. Aún no. Por favor, hazlo. Cuando estés listo. Su respiración se volvió más dificultosa. Necesito que entiendas por qué hice lo que hice. No para excusarlo, sino para explicarlo. Lo leeré eventualmente. Pareció satisfecha con este compromiso parcial. Una cosa más. La noche que te fuiste, te llevaste el reloj de tu abuelo. ¿Todavía lo tienes? La pregunta me sorprendió. Sí. ¿Por qué? ¡Qué bien! Él estaría orgulloso del hombre en el que te has convertido. Esa simple afirmación me golpeó con una fuerza inesperada. Mi abuelo había sido una figura formidable en mi infancia, estoico, de principios, e inflexible. El reloj había sido su regalo de despedida para mí, antes de morir. Tengo algo para ti, continuó Laura, señalando débilmente hacia el pequeño gabinete junto a su cama. El cajón de arriba. Lo abrí, y encontré un sobremanila con mi nombre, escrito con su caligrafía. ¿Qué es esto? Ábrelo más tarde, cuando estés en casa. Guardé el sobre en el bolsillo de mi chaqueta sin examinarlo. Debería irme, dejar que descanses. ¿Te veré antes de que te vayas mañana? Consideré mentirle, ofrecerle un falso consuelo. En su lugar, le di la verdad. No, esto es un adiós, Laura. Asintió, y una sola lágrima escapó de su ojo sano. Lo entiendo. Gracias por haber venido de todas formas. Me quedé mirando hacia abajo. A esta versión rota de la mujer a la que una vez había amado más allá de la razón. Cuídate, Laura. Tú también, Michael. Logró esbozar una pequeña sonrisa. Sé feliz. Te lo mereces. Me fui sin mirar atrás, ignorando la mirada acusadora de Emma al pasar por la sala de espera.
Esa noche, en mi habitación de hotel. La curiosidad finalmente me obligó a abrir el sobre que Laura me había dado. Adentro había un documento legal, papeles de transferencia de propiedad de una pequeña cabaña. En un terreno de 10 acres cerca de Estes Park. Según las escrituras, la había comprado hacía 6 meses. Y ahora me estaba transfiriendo la propiedad a mí. Una nota estaba enganchada a los papeles. Esto estaba destinado a ser una ofrenda de paz cuando te encontrara. Un lugar donde pudieras escribir, lejos de todo. Ahora quiero que lo tengas sin condiciones. Es tuyo, ya sea que vuelvas a hablarme alguna vez o no. El agente de bienes raíces tiene las llaves. Me quedé mirando los documentos, en conflicto. Por un lado, aceptar se sentía como permitirle volver a mi vida de alguna forma. Por otro lado, la propiedad representaba seguridad financiera, y un refugio privado. Ventajas prácticas que no podía descartar. Después de pensarlo, decidí conservar los papeles. Podría decidir más tarde si aceptaba la propiedad, o si la vendía. La elección sería solo mía. Mi vuelo de regreso a Montana salía temprano a la mañana siguiente. No llamé a Emma, ni volví al hospital. Algunos finales necesitaban ser limpios, sin el desorden de las dudas. Ni las efusivas despedidas emocionales. Rachel me esperaba en el pequeño aeropuerto de Kalispell, apoyada contra su camioneta. Con una confianza casual. Bienvenido de vuelta, dijo simplemente. ¿Todo resuelto? Sí, respondí, lanzando mi bolsa de lona a la caja de la camioneta, de forma permanente. Me estudió por un momento antes de encender el motor. Te ves diferente, más ligero de alguna manera. Tomé algunas decisiones necesarias. Sobre tu ex. Sobre mi futuro. Rachel asintió, pareciendo entender la distinción. Bien. Hablando de futuros. Hay un puesto de instructor disponible en el Centro de Entrenamiento de Rescate de Montaña. Cerca de Vitefis. El director es un viejo amigo. Mencionó que podría ser perfecto para el puesto. Consideré la oportunidad, avance profesional, mejor paga. Un trabajo alineado con mis habilidades y experiencia. Suena interesante. Están buscando a alguien que pueda empezar el mes que viene. Me miró de reojo. Si es que planeas quedarte. Lo haré. Sonrió, la primera sonrisa genuina que le veía desde antes de la aparición de Laura. Me alegra escucharlo. Odiaría perder a mi mejor instructor de supervivencia. ¿Es eso todo lo que odiarías perder? Pregunté, sorprendiéndome a mí mismo con la franqueza de la pregunta. Los ojos de Rachel se abrieron un poco, antes de recuperar la compostura. Eso depende de lo que se esté ofreciendo. Cena esta noche, solo tú y yo. Fingió considerarlo, aunque el ligero rubor en sus mejillas la delataba. Creo que eso se podría arreglar. Mientras conducíamos a través del paisaje cubierto de nieve, en dirección al refugio, sentí algo que no había experimentado en meses. ¿Posibilidad? No un regreso a lo que fue, sino el potencial para algo completamente nuevo. Construido sobre cimientos más fuertes. 2 semanas después, recibí un breve mensaje de Emma. Laura salió de estado crítico. Tiene una larga recuperación por delante, pero los doctores son cautelosamente optimistas. Pensé que debía saberlo. Lo leí una vez, y luego lo borré sin responder. Ese capítulo estaba cerrado. Ese mismo día, acepté el puesto en el Centro de Entrenamiento de Rescate de Montaña. Y firmé los papeles aceptando la propiedad de la cabaña en Estes Park. No como una conexión con Laura, sino como un activo que podría usar o vender bajo mis propios términos. Esa noche, Rachel y yo caminamos hasta una cresta con vista al lago Flathead. Con el atardecer pintando la superficie congelada en brillantes tonos naranjas y rojos. Hermosa vista, comentó ella. Parada lo suficientemente cerca como para que nuestros hombros se tocaran. Nueva perspectiva, le respondí.
entendiendo que estábamos hablando de mucho más que solo el paisaje. Se volvió para mirarme, su expresión era abierta, pero cautelosa. ¿Esto es realmente lo que quieres, Michael? ¿Sin fantasmas persistentes? Consideré la pregunta seriamente. Ya lidié con mis fantasmas, e hice las paces con el pasado. Estoy listo para lo que sigue. ¿Y qué es lo que sigue?, preguntó. Hice un gesto hacia la vasta naturaleza que se extendía ante nosotros. ¿Esto? El ahora. La vida que he elegido, no la que perdí. Sonrió, comprendiendo el significado de la distinción. Puedo trabajar con eso. A medida que la última luz se desvanecía del cielo, sentí como desaparecía el último peso de mi antigua vida. Yo había desaparecido una vez, por necesidad. Ahora estaba reapareciendo por elección, más fuerte, más claro. Y completamente bajo mis propias reglas. Era suficiente, más que suficiente.